En el corazón de Japón, existe una organización que ha fusionado tradición, violencia y poder durante siglos. Conocida mundialmente por sus rituales secretos, imponentes tatuajes y un código de honor casi samurái, la Yakuza es mucho más que una simple mafia. Es una verdadera fuerza que ha moldeado la historia del crimen y la sociedad japonesa. En este vídeo, descubriremos los secretos, las hazañas y los misterios de esta legendaria organización. La Yakuza, conocida hoy como una de las organizaciones criminales más emblemáticas y complejas de Japón, tiene sus raíces profundas en el período Edo, que se extendió de 1603 a 1868, una época marcada por un rígido sistema feudal, una sociedad estratificada y un gobierno centralizado bajo el shogunato Tokugawa. Fue en este contexto de rígido orden social y cultural que comenzaron a surgir grupos marginales que desafiaron las normas establecidas y crearon sus propias formas de organización y un poder paralelo. Estos primeros grupos estaban compuestos principalmente por jugadores, vendedores ambulantes y otras personas que vivían al margen de la sociedad tradicional. Se unían para proteger sus intereses, brindar algún tipo de seguridad y, a menudo, para imponer su propia justicia cuando el Estado fallaba o estaba ausente. En Japón, en aquella época, las autoridades oficiales a menudo no podían o no querían controlar las regiones periféricas ni resolver las disputas locales, lo que allanó el camino para el surgimiento de estas sociedades paralelas. Uno de los grupos más conocidos que influyó directamente en la formación de la Yakuza fueron los Kabukimono, jóvenes marginados que llamaban la atención por su ropa extravagante, sus peinados llamativos y su comportamiento rebelde y violento. Estos Kabukimono se veían en las calles con ropa colorida y de estampados llamativos, adornada con joyas y accesorios que los diferenciaban del resto de la población. Tenían fama de ser desordenados, desafiando a menudo a las autoridades locales, participando en peleas y disturbios, pero también protegiendo los barrios y estableciendo sus propias normas dentro de los territorios donde operaban. Al mismo tiempo, los comerciantes ambulantes, que recorrían pueblos y ciudades vendiendo mercancías, comenzaron a formar redes de protección contra bandidos y autoridades opresoras. Muchos de ellos unieron fuerzas para crear alianzas que garantizaran la seguridad y controlaran el comercio ilegal, como el juego ilegal, el contrabando y los préstamos con altos intereses, actividades que posteriormente se convertirían en señas de identidad de la Yakuza. Así, estas primeras organizaciones funcionaron como una especie de subcultura marginada, estructurada al margen de la ley, pero, paradójicamente, a menudo asumiendo el papel de justicieros o protectores locales. Dentro de las comunidades donde operaban, estas sociedades paralelas ofrecían un orden y una resolución de conflictos que el sistema oficial no podía o no quería proporcionar. Construyeron una red de lealtad y honor basada en sus propios códigos, que evolucionaron con el tiempo y formaron la base de los principios y tradiciones que la Yakuza mantendría durante siglos. El término Yakuza proviene de un juego de cartas tradicional japonés, el Hanafuda, donde las cartas 8, Ya, 9, Q y 3, ZA, representan una mala combinación, simbolizando inútil o sin valor, una referencia irónica a su posición marginada y rechazada en la sociedad. A partir de estos orígenes, la Yakuza evolucionó, organizándose en grupos cada vez más estructurados con jerarquías rígidas, códigos de conducta, rituales de iniciación y una compleja red de influencia que, con el paso de los siglos, alcanzaría todos los niveles de la sociedad japonesa. Contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, la Yakuza no es una entidad centralizada ni una organización monolítica. De hecho, se compone de una compleja red de diferentes grupos, conocidos como clanes o familias, cada uno con su propio liderazgo, territorio y modus operandi. Estos clanes funcionan casi como pequeñas naciones dentro del universo Yakuza, gobernando regiones específicas y manteniendo sus actividades con relativa autonomía, aunque a veces se unen por intereses comunes o para enfrentarse a enemigos externos. La estructura interna de estos clanes se caracteriza por una organización rigurosamente jerárquica, fuertemente influenciada por la cultura y las tradiciones del Japón feudal, especialmente el código samurái. Este rígido sistema de mando es fundamental para mantener el orden y la disciplina dentro de las familias. En la cima de esta jerarquía se encuentra el Oyabun, que puede traducirse como padre o jefe. El Oyabun ejerce el poder absoluto dentro del clan, actuando como líder supremo, responsable de las decisiones estratégicas, mediando en conflictos internos y manteniendo las relaciones con otras organizaciones y el mundo exterior.
Justo por debajo del Oyabun se encuentran los Bakagashira, segundos al mando, y en la base de la pirámide se encuentran los Kobun, que son sus subordinados o hijos. Esta relación paternalista va mucho más allá de una simple cadena de mando. Implica profundos lazos de lealtad, respeto y obligación mutua, creando una especie de familia ficticia, una familia criminal, donde el sentido del honor y el compromiso son tan importantes como el éxito de las operaciones criminales. Los miembros de la Yakuza se adhieren a códigos de conducta extremadamente estrictos, conocidos como Ninkidantai, que enfatizan valores como la lealtad extrema al clan y al líder, la obediencia incondicional y una dedicación casi sagrada a la causa común. Estos principios no son solo palabras, se viven a diario y se refuerzan mediante rituales y tradiciones que se extienden a lo largo de generaciones. Uno de los rituales más emblemáticos y simbólicos de esta cultura es el Yubitsume, el acto de cortarse la punta del dedo meñique como forma de disculpa, expiación por los fracasos o demostración de compromiso. Este sacrificio físico tiene un profundo significado dentro de la Yakuza, ya que representa la entrega total del individuo al grupo, el reconocimiento de los errores y la disposición a aceptar el castigo. Es una prueba tangible de compromiso y también una forma de fortalecer los lazos familiares, ya que la pérdida parcial del dedo dificulta el manejo de armas, simbolizando sumisión a la autoridad del Oyabun y una mayor dependencia del grupo para su protección. Además del Yubitsume, los Yakuza mantienen una serie de otros rituales y símbolos que refuerzan esta identidad colectiva, desde elaborados tatuajes corporales conocidos como Irezumi hasta ceremonias de iniciación que incluyen juramentos solemnes y el compartir sake, consolidando el vínculo entre los miembros. Esta organización jerárquica y sus estrictos códigos crean un ambiente de disciplina y orden dentro del caótico y violento mundo de las actividades ilícitas, lo que permite a la Yakuza mantener su poder e influencia incluso ante la constante presión de las fuerzas del orden y la sociedad moderna. Las relaciones casi familiares entre sus miembros, la reverencia a su líder y la antigua tradición hacen de la Yakuza una de las organizaciones criminales más singulares y duraderas del mundo. El Yamaguchi-gumi es sin duda el grupo más grande e influyente del vasto universo Yakuza, consolidando su posición como una auténtica potencia del crimen organizado en Japón. Fundado en 1915 por Harukichi Yamaguchi, un visionario que transformó pequeños grupos locales en una enorme red de poder, el Yamaguchi-gumi evolucionó a lo largo del siglo XX hasta convertirse en una entidad dominante que controlaba una amplia gama de operaciones ilegales, desde la extorsión, el narcotráfico y el juego hasta el control de empresas constructoras y la inversión en negocios aparentemente legítimos. Con miles de miembros repartidos por todo Japón, se estima que superaron los 20.000 en su apogeo. La Yamaguchi-gumi ejerce influencia no solo en las calles, sino también en los sectores económico y político, infiltrándose en diferentes capas de la sociedad japonesa. Esta organización se caracteriza por una estructura altamente organizada, capaz de coordinar operaciones complejas con una disciplina casi militar, lo que la distingue de otras familias y consolida su liderazgo dentro del submundo criminal japonés. Pero la Yamaguchi-gumi no está sola en el panorama del crimen organizado japonés. Otras dos importantes familias también desempeñan un papel central y rivalizan con la Yamaguchi-gumi, creando un entorno marcado por intensas disputas y alianzas estratégicas que configuran el panorama del crimen organizado del país. La Sumiyoshikai, considerada la segunda familia yakuza más grande, es una confederación de varios grupos más pequeños que se han unido bajo un mando común para hacer frente a la creciente expansión de la Yamaguchi-gumi. Con una estructura ligeramente más descentralizada, la Sumiyoshikai mantiene un estilo que combina tradición y adaptación, con miembros que operan en zonas urbanas densas como Tokio y Osaka. La rivalidad entre la Sumiyoshikai y la Yamaguchi-gumi es histórica y violenta, marcada por enfrentamientos que han desembocado en sangrientas batallas callejeras y una constante lucha de poder que incluso influye en la forma en que las fuerzas policiales abordan el crimen organizado en Japón. La Inagawa-kai, fundada en la década de 1940 por Kakuji Inagawa, ocupa un lugar destacado como la tercera familia más grande y una de las más influyentes dentro de la vasta red yakuza. A diferencia de otras organizaciones que se desarrollaron en regiones más periféricas o industrializadas de Japón, la Inagawa-kai consolidó su presencia en el corazón político y económico del país, el área metropolitana de Tokio. Esta ubicación estratégica no solo le otorgó a la Inagawa-kai un acceso privilegiado a los centros de poder, sino que también la situó en el epicentro de la dinámica más compleja y competitiva del crimen organizado japonés. Desde su fundación,
La Inagawa Kai se ha distinguido por su férrea disciplina y su capacidad para mantener una estructura interna cohesionada y eficiente. Esta organización combina la fuerza y la intimidación típicas de la yakuza con sofisticadas estrategias de infiltración en sectores legítimos de la economía y la política. Este equilibrio entre la ilegalidad y el intento de construir una fachada de legitimidad es uno de los rasgos más característicos de la Inagawa Kai, lo que le permite operar tanto al margen como dentro de las estructuras formales de la sociedad japonesa. Con el paso de los años, la Inagawa Kai ha expandido su territorio y consolidado su control sobre zonas estratégicas de la capital japonesa, distritos comerciales, distritos financieros y zonas industriales, vitales para el funcionamiento de la metrópoli. Esta presencia territorial es crucial no solo para controlar las actividades delictivas, sino también para establecer relaciones con empresarios, políticos y otras figuras influyentes que, en muchos casos, mantienen vínculos directos o indirectos con la organización. La capacidad de Inagawa Kai para participar en actividades aparentemente legítimas, como inversiones corporativas, financiación y asociaciones comerciales, le permite ocultar sus operaciones ilícitas y acumular capital de forma más segura. Esta infiltración en negocios legítimos fortalece su influencia, creando redes de poder que trascienden el submundo criminal y alcanzan el núcleo de la economía japonesa. Además, la Inagawa Kai es conocida por sus rivalidades históricas, pero también por sus alianzas estratégicas dentro del complejo entramado de la yakuza. Estas relaciones dinámicas configuran el equilibrio de poder entre los principales clanes e influyen directamente en la estabilidad y el poder de la organización en Japón. En tiempos de conflicto, la Inagawa Kai ha demostrado su capacidad para ejercer una influencia decisiva, tanto mediante la fuerza bruta como mediante la diplomacia interna, consolidando su papel como actor clave en la lucha por el control del crimen organizado. Estas tres familias, Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa Kai, dominan el panorama del crimen organizado en Japón, no solo por su tamaño, sino también por su influencia en diversas esferas de la vida japonesa. Sus rivalidades, alianzas temporales y conflictos internos forman una compleja red que convierte a la yakuza en una organización dinámica y adaptable, capaz de sobrevivir a las presiones de la modernidad, la legislación y el cambio social. Comprender estas tres familias es fundamental para comprender la verdadera dimensión y funcionamiento de la yakuza en el Japón contemporáneo, ya que representan no solo el rostro del crimen, sino también las tradiciones, reglas y desafíos que dan forma al submundo del país. Las actividades de la yakuza en Japón y el resto del mundo se caracterizan por una increíble versatilidad y alcance, mucho más allá de la mera imagen de bandas violentas. Esta organización criminal está profundamente arraigada en múltiples frentes ilícitos, operando en diversos sectores y utilizando una combinación de fuerza bruta, influencia social y astucia estratégica para mantener su poder. Uno de los pilares de la actividad yakuza es la extorsión, especialmente a los comerciantes locales, quienes a menudo viven bajo la constante amenaza de pagar cuotas de protección para evitar represalias. Este sistema coercitivo, conocido como mizusbai o cuota de protección, funciona como una especie de impuesto informal impuesto por los clanes para garantizar que los negocios operen sin interferencias ni daños por parte de otros delincuentes. La negativa a pagar puede resultar en violencia, incendios u otras formas de intimidación, creando un ambiente de miedo que mantiene a los comerciantes sometidos. Además, la yakuza controla una extensa red de casinos ilegales que manejan miles de millones de dólares en efectivo y atraen a todo tipo de personas, desde jugadores comunes hasta poderosas figuras de Lampa. Estos casinos suelen operar en zonas urbanas densamente pobladas o con poca vigilancia policial, lo que representa una importante fuente de ingresos para los clanes. El control de estos casinos también permite a la yakuza expandir su influencia y establecer conexiones con otras organizaciones criminales internacionales. El tráfico de drogas y armas es otro frente clave en las operaciones de la yakuza, aunque en ocasiones algunos grupos han adoptado posturas contradictorias, evitando involucrarse excesivamente en el narcotráfico para preservar una imagen relativamente honorable en la cultura japonesa. Aún así, el tráfico sigue siendo una actividad lucrativa, y la yakuza mantiene sofisticadas rutas de contrabando que conectan a Japón con países de Asia y otras regiones. El tráfico ilegal de armas, aunque menos expuesto, también forma parte del arsenal de actividades utilizadas para asegurar el poder y la seguridad en sus disputas territoriales. El lavado de dinero es quizás una de las operaciones más complejas y menos visibles de la yakuza, que utiliza negocios legítimos como fachada para integrar fondos ilícitos en la economía formal.
Restaurantes, inmobiliarias, constructoras e incluso empresas de entretenimiento son algunos de los sectores en los que la organización invierte para ocultar el origen de sus recursos, lo que dificulta a las autoridades rastrear el flujo financiero. Esta infiltración en negocios legítimos permite a la yakuza acumular capital e influencia, fortaleciendo su presencia no solo en el AMPA, sino también en el mundo corporativo. Más allá de sus evidentes actividades delictivas, la yakuza mantiene vínculos complejos, y a veces, oscuros con la política y los sectores empresariales legítimos. Numerosos informes e investigaciones apuntan a la participación de miembros de la yakuza en la financiación de campañas, la presión para la obtención de contratos públicos y la influencia en las decisiones gubernamentales. Esta relación simbiótica entre el crimen organizado y el poder político otorga a la yakuza una capacidad de acción prácticamente institucionalizada, lo que dificulta combatir eficazmente su crecimiento. Curiosamente, a pesar de toda su violencia, prácticas ilegales e historial de delitos graves, la yakuza suele presentarse ante el público y las comunidades donde opera bajo una apariencia bastante paradójica, como protectores de la sociedad local. Esta imagen, que a primera vista puede parecer contradictoria, está profundamente arraigada en el funcionamiento social de Japón, especialmente en zonas donde el Estado tiene poca presencia efectiva o donde la capacidad de las autoridades para controlar el territorio y mantener el orden es limitada. En estas zonas periféricas o urbanas más complejas, los yakuza asumen el papel de mediadores informales de conflictos, a menudo resolviendo disputas que van desde pequeñas disputas locales hasta problemas más graves relacionados con el comercio ilegal o conflictos entre grupos rivales. Su intervención, aunque violenta y coercitiva, es vista por algunos como una forma de control social que previene la escalada de enfrentamientos mayores y el caos en las comunidades. Además, la yakuza actúa como controladora de delitos menores, como robos, vandalismo y delitos menores, donde el aparato policial puede ser insuficiente, creando una especie de orden paralelo que, para una parte de la población, es preferible a la inseguridad total. Este control se mantiene mediante una combinación de amenazas y protección, lo que, paradójicamente, genera una compleja coexistencia entre el miedo y el respeto por parte de los residentes locales. Otro aspecto que contribuye a esta ambigüedad es la participación de la yakuza en las labores de socorro ante desastres. Históricamente, en tiempos de crisis naturales, como terremotos, tifones e inundaciones, tan comunes en Japón, la organización criminal se caracteriza por movilizar rápidamente sus recursos y miembros para brindar asistencia a la población afectada. En muchos casos, proporcionan alimentos, agua, refugio y apoyo logístico incluso antes de que las autoridades oficiales puedan actuar, lo que les ha otorgado cierta legitimidad y reconocimiento popular. Esta acción social, aunque motivada por intereses personales y estrategias para fortalecer el poder local, contribuye a construir una imagen de orden, justicia y solidaridad similar a la del Estado. La yakuza, por lo tanto, logra obtener apoyo tácito, o al menos una tolerancia significativa, en muchas comunidades, lo que dificulta la labor de las fuerzas policiales y refuerza su inserción en el tejido social de estas regiones. Esta dualidad, entre el rol de criminales violentos y el de guardianes del orden, convierte a la yakuza en una organización única, capaz de mantenerse activa e influyente incluso ante la modernización y el endurecimiento de las leyes. La complejidad de esta relación social refleja los matices de la cultura japonesa y los desafíos que enfrenta una sociedad donde la presencia del Estado no siempre es completa y donde redes paralelas acaban llenando los vacíos institucionales. Esta paradoja, entre la violencia extrema y una especie de paternalismo comunitario, es una de las características que hacen de la yakuza una organización tan singular, compleja y difícil de erradicar. No son solo criminales, sino actores sociales que se insertan en diversos estratos de la vida japonesa, manipulando, influyendo y, en ciertos aspectos, incluso moldeando el funcionamiento de sectores de la sociedad. Una de las señas de identidad más icónicas y visualmente impactantes de la yakuza son sus elaborados tatuajes, conocidos como irezumi. Estos tatuajes no son meros adornos decorativos. Tienen un profundo significado que representa valentía, resiliencia, identidad y un inquebrantable sentido de pertenencia. El proceso de hacerse un tatuaje irezumi es complejo, doloroso y extremadamente laborioso, y suele tardar meses o incluso años en completarse, dependiendo de la extensión y complejidad de los diseños. Tradicionalmente, los tatuajes yakuza se realizan mediante una antigua técnica manual llamada tebori, que se remonta siglos atrás en la cultura japonesa.
A diferencia de las máquinas de tatuaje eléctricas modernas, el tebori es un proceso artesanal que consiste en insertar pigmento en la piel mediante finas agujas fijadas cuidadosamente a varillas de bambú o madera. Esta técnica requiere no solo una refinada habilidad técnica por parte del tatuador, a menudo llamado orishi, sino también una profunda paciencia y resistencia por parte del sujeto del tatuaje, ya que el procedimiento es extremadamente doloroso y puede tardar decenas, a veces cientos, de horas en completarse, dependiendo de la complejidad y la extensión del trabajo. El tebori es un arte que trasciende el simple acto de marcar el cuerpo. Es una verdadera ceremonia que implica una relación intensa entre el tatuador y el cliente, basada en la confianza y el respeto. El proceso, realizado lentamente y con movimientos repetitivos y precisos, permite que los colores y contornos adquieran una profundidad y textura únicas, difíciles de replicar con máquinas modernas. Esta técnica tradicional también simboliza la perseverancia, ya que tanto el tatuador como el miembro de la yakuza deben soportar el dolor físico y emocional que acompaña a cada sesión, lo que refuerza el significado del tatuaje como un rito de paso y una prueba de fuerza. Las imágenes que conforman los tatuajes irezumi son ricas en simbolismo y están profundamente conectadas con la cultura japonesa y la filosofía de los miembros de la yakuza. Entre los motivos comunes se encuentran los dragones, que representan poder, sabiduría y protección, las carpas o koi, símbolos de perseverancia y valentía, debido a la leyenda de que nadan contra la corriente de los ríos para transformarse en dragones, las flores de cerezo o sakura, que simbolizan la belleza efímera de la vida y la mortalidad, los tigres, asociados con la fuerza y el coraje, y los guerreros samuráis, que evocan el código de honor, lealtad y disciplina. Cada una de estas imágenes no se elige al azar, sino que se elabora cuidadosamente para reflejar la personalidad, los antecedentes y los valores de quien las lleva. El tatuaje sirve como una narrativa visual de la identidad del miembro de la yakuza, narrando historias de lucha, resistencia, sacrificio y pertenencia. Además, el tatuaje cubre amplias zonas del cuerpo, espalda, pecho, brazos y piernas, formando auténticas obras de arte integradas que a menudo permanecen ocultas bajo la ropa cotidiana y solo se revelan en ocasiones especiales, como baños públicos o reuniones privadas. Esta práctica, además de marcar el cuerpo, también tiene un gran peso social. En Japón, los tatuajes aún se asocian fuertemente con la delincuencia y la marginación, lo que lleva a muchos de sus portadores a la exclusión social en espacios públicos como aguas termales, gimnasios y ciertos trabajos. Esta exclusión, a su vez, refuerza el aislamiento de los miembros de la yakuza y fortalece los vínculos internos de la organización, creando un profundo sentido de identidad compartida entre quienes portan estas marcas. En resumen, los tatuajes tebori e irezumi representan mucho más que una simple decoración corporal para la yakuza. Son símbolos vivos de cultura, resistencia y hermandad dentro de una organización que durante siglos se ha basado en tradiciones, códigos y una identidad visual única e inconfundible. Más que simples símbolos, los tatuajes funcionan como una segunda piel para los miembros de la yakuza, una forma de demostrar, tanto dentro como fuera de la organización, la valentía para soportar el dolor y un compromiso absoluto con la hermandad. Para muchos, los tatuajes también son una forma de afirmar la identidad y la resistencia, una declaración visual de pertenencia a un mundo ajeno a las normas sociales convencionales. Sin embargo, tener estos tatuajes grandes y visibles conlleva graves consecuencias sociales. En Japón, los tatuajes aún conllevan un fuerte estigma cultural, asociado con la delincuencia y la marginación. Esto provoca que los miembros de la yakuza se enfrenten a la exclusión social en muchos entornos, como baños públicos, onsen, gimnasios y trabajos convencionales. Esta exclusión refuerza aún más la sensación de separación del mundo cotidiano y el vínculo interno de la organización. Otro ritual que simboliza la disciplina y la jerarquía de la yakuza es el yubitsume, el acto de amputar parte del dedo meñique como forma de disculpa, expiación o demostración de arrepentimiento dentro de la organización. Este ritual se remonta al Japón feudal y tiene un significado multifacético. La pérdida parcial del dedo meñique no solo representa un doloroso sacrificio físico, sino que también simboliza la aceptación de la culpa y la disposición a asumir las consecuencias de un fracaso. Dentro de la compleja dinámica de la yakuza, el ritual del yubitsume, el acto de amputarse voluntariamente parte del meñique, funciona como un poderoso mecanismo interno de control social y disciplina, fundamental para mantener el orden y la jerarquía dentro de la organización. Este ritual va mucho más allá de un simple castigo.
Es una manifestación simbólica y práctica del compromiso del individuo con el grupo y representa una forma de resolver conflictos internos sin recurrir a castigos más severos, como expulsiones o violencia directa. Cuando un miembro de la yakuza comete un error grave, desde el incumplimiento de órdenes hasta la violación del código de conducta, se espera que realice el yubitsume como gesto público y personal de humildad, arrepentimiento y reconciliación. Al ofrecer la parte amputada de su meñique, el miembro demuestra su aceptación de la culpa y su sincera disposición a reparar el daño causado al honor del clan y a la confianza depositada en él. Este acto es una forma de restablecer el equilibrio social dentro del grupo, reafirmando la lealtad al líder y la aceptación de las consecuencias de sus actos. Más allá de su valor simbólico, el yubitsume tiene una importante función práctica dentro de la yakuza. La amputación parcial del dedo meñique afecta directamente la capacidad del individuo para manejar armas de fuego, en particular la de apretar el gatillo con firmeza y precisión. Esto los hace más vulnerables en enfrentamientos armados, aumentando su dependencia de la protección y el apoyo del grupo para su seguridad personal. Esta vulnerabilidad sirve como un recordatorio constante de la importancia de seguir las reglas y respetar la disciplina de la organización, y funciona también como una forma de reforzar la jerarquía y el control social. Históricamente, este ritual tiene profundas raíces en la cultura japonesa, remontándose al periodo feudal, cuando el yubitsume se practicaba como forma de expiación por errores y fracasos, especialmente entre los samuráis y sus subordinados. La yakuza incorporó esta costumbre, adaptándola a sus propios fines, transformándola en un símbolo de honor, sacrificio y arrepentimiento dentro de la organización criminal. Más que un simple castigo físico, el yubitsume es una herramienta que fortalece los lazos internos del grupo. Establece un vínculo de responsabilidad mutua entre el miembro infractor y el clan, demostrando que la disciplina no se impone desde arriba, sino que es aceptada y valorada por quienes la integran. Este ritual refuerza la idea de que el honor es un valor fundamental para la supervivencia y la cohesión de la yakuza, donde el sacrificio individual sirve al bien común de la familia criminal. Al igual que los elaborados tatuajes irezumi que cubren la piel de sus miembros con complejos y coloridos diseños que se extienden desde la espalda hasta los brazos, el pecho y las piernas, formando verdaderas obras de arte vivientes que narran historias ancestrales de honor, fuerza, valentía y sufrimiento, el yubitsume representa una expresión aún más profunda, solemne y trascendental de la identidad yakuza. No es simplemente un acto físico de amputación, sino un ritual cargado de un simbolismo intenso y multifacético que va mucho más allá de lo visible. Es una manifestación tangible del compromiso absoluto con los principios fundamentales de esta sociedad clandestina. Una marca imborrable de la lealtad inquebrantable y la resiliencia incondicional de aquellos que han decidido aceptar el peso de formar parte de esta comunidad única, cerrada y con un código de honor que desafía el paso del tiempo. Cada fragmento del dedo que se sacrifica en el yubitsume no solo representa un castigo o una penitencia por algún error o falta cometida, sino que se convierte en un símbolo vivo del arrepentimiento profundo, la obediencia total y el deseo ferviente de redimir cualquier mancha en el honor personal y colectivo. La pérdida progresiva de los dedos no es solamente una mutilación física sino una señal clara, visible para todos dentro del mundo yakuza, que refleja la voluntad del individuo de someter su propio cuerpo y voluntad al servicio de la organización, reafirmando su pertenencia y fortaleciendo los lazos de confianza y respeto mutuo que mantienen cohesionada a la estructura jerárquica. Por otro lado, los tatuajes irezumi son mucho más que simples decoraciones corporales. Son una manifestación artística profundamente arraigada en la cultura japonesa, que utiliza motivos mitológicos, animales emblemáticos como dragones, tigres y carpas, flores como peonías y cerezas, y escenas que representan valores como la perseverancia, la protección y la fortaleza espiritual. El proceso de tatuaje es un rito de paso en sí mismo, doloroso, largo y realizado a mano con agujas y tinta especial, impregnando la piel de cada miembro con un relato visual que refleja su historia personal, sus hazañas y su compromiso con la yakuza. Estas obras maestras vivientes funcionan como una armadura simbólica que protege al portador, al tiempo que representan una declaración pública de identidad que desafía a la sociedad convencional y sus normas. Juntos, estos símbolos, el yubitsume y los tatuajes irezumi, constituyen la columna vertebral cultural y espiritual que ha sostenido a la yakuza durante siglos, a pesar de los cambios políticos, sociales y legales que han intentado erradicar su influencia. Son la manifestación física y simbólica de una tradición que se ha transmitido de generación en generación, configurando un sistema único de valores que gira en torno al honor, la lealtad, la disciplina, el sacrificio y la hermandad inquebrantable.
A través de estas marcas visibles y perdurables, la Yakuza no solo se distingue de otras organizaciones criminales, sino que también crea un sentido de identidad profundo y un sentido de pertenencia casi sagrado, capaz de sostener su cohesión interna en tiempos de crisis y persecución. La perdurabilidad de estos símbolos culturales ha permitido que la Yakuza evolucione y se adapte, pero sin perder la esencia que la define, un pacto silencioso entre sus miembros, sellado con tinta y carne, que mantiene vivo un legado que desafía al tiempo y a las adversidades. En este sentido, el Yubitsume y el Irezumi no son únicamente marcas de una organización criminal, sino también testimonios vivientes de una cultura clandestina que ha logrado sobrevivir y continuar imponiendo su influencia en la sociedad japonesa y más allá, conservando una identidad tan sólida y resistente como las propias cicatrices que adornan la piel y el cuerpo de sus integrantes. Con el rápido avance tecnológico de las últimas décadas, el aumento de las medidas de vigilancia estatal y la implementación de leyes cada vez más estrictas contra el crimen organizado, la Yakuza ha experimentado un declive gradual, especialmente en los negocios tradicionales que históricamente sustentaron su poder. La intensificación de la represión por parte de las autoridades japonesas, sumada al creciente escrutinio público y la presión social, ha dificultado el libre ejercicio de actividades como el control de casinos ilegales, la extorsión directa e incluso la exhibición pública de símbolos como los tatuajes Irezumi. Además, la modernización y la globalización de Japón han transformado la economía y las estructuras sociales, haciendo que los antiguos métodos de la Yakuza sean menos eficientes o incluso inviables. Muchas de las zonas urbanas donde la Yakuza ejerció un fuerte control se han convertido en blanco de vigilancia electrónica avanzada, monitoreo digital y una mayor cooperación internacional entre las fuerzas policiales, lo que dificulta las operaciones tradicionales y el reclutamiento abierto. Sin embargo, lejos de rendirse a las presiones de la modernidad y la represión policial, la Yakuza ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación y reinvención. Reconociendo que sus métodos tradicionales, como el control territorial manifiesto, la extorsión directa y el tráfico en puntos fijos, ya no garantizan el poder y las ganancias que la sustentaron durante décadas, la Yakuza ha estado migrando a áreas de actividad criminal más sofisticadas, complejas y menos visibles. Esta transición no solo refleja la evolución del crimen en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado, sino que también demuestra la perspicacia estratégica de la organización para mantener su relevancia y rentabilidad en un entorno cada vez más desafiante. El cibercrimen se ha convertido en una de las nuevas fronteras de la Yakuza, expandiendo el alcance de sus operaciones más allá de las fronteras físicas tradicionales. El fraude en línea se ha convertido en una parte importante de sus estrategias, que abarcan desde complejas estafas financieras hasta esquemas de phishing en los que se engaña a las víctimas para que proporcionen datos personales, contraseñas e información bancaria. Además, se llevan a cabo ataques de hackers dirigidos a sistemas financieros, empresas e incluso agencias gubernamentales con el objetivo de robar información confidencial, sabotear o chantajear, creando una fuente de ingresos altamente lucrativa y relativamente segura, ya que la naturaleza digital de la red dificulta la identificación y captura de delincuentes. El robo de datos personales, que puede incluir información bancaria, números de tarjetas de crédito, identidades virtuales e incluso datos corporativos, se ha convertido en un bien preciado para la Yakuza. Estos datos se utilizan en diversas operaciones ilegales, desde su venta en el mercado negro de Internet hasta la comisión de fraudes sofisticados, lo que causa un profundo impacto en las víctimas y las empresas. El hackeo de los sistemas financieros de bancos y empresas también constituye una parte crucial de esta cartera digital, donde la Yakuza explota vulnerabilidades tecnológicas para desviar fondos, manipular cuentas y blanquear dinero mediante complejas transacciones internacionales. Pero la participación de la Yakuza no se limita al mundo digital. Más allá del cibercrimen, la organización ha expandido sus operaciones al fraude financiero a gran escala, la manipulación de mercados y el lavado de dinero a nivel global. Para ello, la Yakuza invierte cuantiosamente en negocios internacionales, a menudo legítimos en apariencia, pero que sirven para enmascarar el origen ilícito de los fondos, como empresas de importación y exportación, agencias inmobiliarias, fondos de inversión e incluso empresas en los sectores del entretenimiento y el turismo. Estas inversiones estratégicas permiten a la Yakuza establecer conexiones con otras organizaciones criminales de todo el mundo, creando una red internacional de cooperación e intercambio de información que fortalece sus capacidades operativas. A través de esta red global, la Yakuza explota las lagunas y deficiencias en los sistemas financieros de diferentes países, utilizando paraísos fiscales,
empresas fantasma y una compleja cadena de transacciones para obstaculizar el seguimiento y la actuación de las autoridades. Este sofisticado movimiento financiero no solo garantiza la continuidad de las operaciones criminales de la Yakuza, sino que también fortalece su influencia en sectores legítimos, creando una capa de invisibilidad que protege a sus líderes y miembros de acciones legales directas. Para las autoridades, este escenario resulta especialmente desafiante, ya que combatir a la organización requiere cooperación internacional, tecnología avanzada para el rastreo de transacciones financieras y la actualización constante de las nuevas técnicas utilizadas por la Yakuza. Así, la capacidad de la Yakuza para evolucionar ante el cambio global y tecnológico es un claro testimonio de su resiliencia, adaptabilidad e inteligencia estratégica. Incluso con una mayor vigilancia, una legislación más estricta y el declive de sus métodos tradicionales, la organización ha logrado convertir los desafíos en oportunidades, reinventándose para seguir siendo una de las facciones criminales más complejas, influyentes y peligrosas del mundo contemporáneo. Aunque ahora opera cada vez más en la sombra, evitando la exposición directa y abierta que caracterizó su pasado, la Yakuza mantiene una estructura robusta y eficiente, capaz de operar en múltiples niveles y en diversas geografías, demostrando un alto grado de sofisticación operativa. La globalización, un fenómeno que conecta países, mercados y culturas de forma sin precedentes, a pesar de imponer una serie de obstáculos, también ha abierto un abanico de nuevas posibilidades para la Yakuza. La facilidad de la comunicación digital, el crecimiento del comercio internacional y la mayor movilidad que ofrecen los viajes rápidos y la tecnología avanzada han creado un entorno propicio para que la organización expanda sus operaciones más allá de las fronteras de Japón, buscando nuevos mercados y oportunidades de negocio ilícitas. En el sudeste asiático, por ejemplo, la Yakuza ha encontrado un terreno fértil para expandir sus operaciones. Los países de esta región enfrentan desafíos estructurales en la lucha contra el crimen organizado, como la corrupción, sistemas legales frágiles y fronteras porosas, lo que facilita el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito. En estas zonas, la Yakuza puede establecer redes de influencia más discretas, colaborando con grupos criminales locales y aprovechando las vulnerabilidades regionales para expandir su alcance. En Estados Unidos, la presencia de la Yakuza también es notable, especialmente en grandes centros urbanos con importantes comunidades japonesas y asiáticas. Allí, la organización colabora con otras facciones criminales, explotando el mercado negro e invirtiendo en negocios legítimos como medio para blanquear dinero y establecer una presencia duradera. La sofisticada estructura de la Yakuza permite una presencia discreta, donde el grupo evita las confrontaciones directas y busca construir una imagen más corporativa, minimizando la exposición y el riesgo de una acción policial agresiva. En Europa, aunque la presencia de la Yakuza es menos visible, las oportunidades que surgen del mercado financiero, el comercio internacional y los sectores de alto valor añadido atraen el interés de la organización. La complejidad y fragmentación de la legislación europea ofrece lagunas legales para que la Yakuza lleve a cabo operaciones de blanqueo de capitales, fraude financiero e inversión ilícita con relativa facilidad. Las alianzas con otras organizaciones criminales locales e internacionales fortalecen esta red, expandiendo su influencia y diversificando sus fuentes de ingresos. Esta expansión internacional, sin embargo, no está exenta de riesgos. La necesidad de operar en entornos desconocidos y bajo la vigilancia de múltiples agencias internacionales de seguridad obliga a la Yakuza a adoptar un enfoque aún más discreto y estratégico, utilizando intermediarios y empresas fantasma para minimizar su exposición. Por lo tanto, la globalización no solo amplía el alcance de operaciones de la Yakuza, sino que también requiere una sofisticada red de comunicación, coordinación y seguridad para mantener la organización operativa. En resumen, la globalización ha transformado a la Yakuza, de una organización tradicionalmente centrada en Japón, en un actor global capaz de navegar por las complejidades del mundo moderno con agilidad e inteligencia. Esta transición, marcada por la innovación y la adaptación constantes, consolida la posición de la Yakuza como una de las organizaciones criminales más formidables y perdurables de la actualidad, cuyo alcance e influencia trascienden fronteras y desafían los esfuerzos globales para combatir el crimen organizado. Incluso ante estas profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que han sacudido las bases de muchas instituciones y estructuras tradicionales en Japón y en el mundo entero, así como frente al visible y constante declive de algunos sectores emblemáticos y arraigados que alguna vez constituyeron el corazón mismo de la identidad y el poder de la Yakuza, esta organización criminal continúa manteniendo una presencia destacada, robusta y cuidadosamente oculta en las sociedades.
Modernas contemporáneas. A pesar de las presiones legales, la globalización, la digitalización y la vigilancia estatal intensificada, la Yakuza ha demostrado una capacidad de adaptación asombrosa que le permite preservar su influencia y relevancia en una variedad de ámbitos, desde sectores económicos estratégicos hasta complejas redes políticas y poderosos círculos empresariales, donde su poder se ejerce de manera cada vez más sutil, sofisticada y eficaz. Esta persistencia, lejos de ser un mero vestigio del pasado, refleja la solidez de sus estructuras internas y la flexibilidad de sus métodos, que han evolucionado con el tiempo para responder a los desafíos de un mundo cambiante. Por ejemplo, mientras antes sus operaciones podían ser más visibles y vinculadas a actividades tradicionales como la extorsión callejera, el control de ciertos mercados o el juego ilegal, hoy la Yakuza ha sabido diversificar sus negocios y adentrarse en áreas como la gestión financiera, el mercado inmobiliario, las inversiones en empresas legales, el tráfico de información privilegiada e incluso la incursión en tecnologías emergentes, utilizando estrategias encubiertas que le permiten operar con menor riesgo de detección y represión. Además, la organización ha sabido cultivar relaciones con actores políticos y figuras empresariales influyentes, estableciendo alianzas que le permiten no solo proteger sus intereses, sino también moldear ciertos aspectos de la política y la economía a nivel local y nacional. Aunque este poder se ejerce mayormente en las sombras, su impacto es palpable, afectando desde la asignación de contratos hasta la regulación de sectores clave. Esta capacidad para integrarse y operar dentro de los circuitos legales y financieros convierte a la Yakuza en un actor relevante y multifacético dentro del entramado social contemporáneo, que trasciende la simple concepción de grupo criminal y se inserta en dinámicas complejas de poder y control. La larga trayectoria histórica de la Yakuza, que se remonta a varios siglos atrás, combinada con su habilidad para reinventarse, ha sido fundamental para su durabilidad y supervivencia. Esta organización no solo ha sabido adaptarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas, sino que también ha logrado mantener un sistema interno basado en códigos de honor, jerarquías estrictas y una identidad colectiva sólida que refuerza la lealtad y disciplina de sus miembros. Todo ello convierte a la Yakuza en uno de los grupos criminales más perdurables y enigmáticos del mundo, símbolo de una faceta compleja y multifacética del crimen organizado que desafía tanto al paso del tiempo como a los continuos cambios sociales, políticos y económicos que marcan la historia contemporánea. En definitiva, la Yakuza representa mucho más que una simple organización criminal. Se trata de un fenómeno social y cultural profundamente arraigado en la historia y la psique colectiva japonesa, que a pesar de enfrentarse a numerosos obstáculos, persecuciones legales y campañas públicas destinadas a erradicar su presencia, sigue demostrando una notable capacidad de supervivencia y adaptación. Esta resiliencia no solo es testimonio de la fortaleza estructural interna de la organización, sino también del papel complejo y multifacético que desempeña en la sociedad moderna, donde su influencia se manifiesta en formas cada vez más sutiles, camufladas y difíciles de detectar para los observadores externos. Lejos de desaparecer ante la presión constante de las autoridades y la evolución de las normas sociales, la Yakuza ha sabido reinventarse, manteniendo su relevancia en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado, donde el crimen organizado adquiere nuevas dimensiones y se entrelaza con estructuras legítimas de poder económico y político. Su capacidad para infiltrarse y permear diversos ámbitos, desde la economía formal e informal hasta el entramado político, pasando por la cultura popular y los medios de comunicación, revela la complejidad inherente al fenómeno del crimen organizado contemporáneo, que no puede ser reducido a simples estereotipos o enfoques unidimensionales. Esta relación entre la Yakuza, el poder y la cultura no es simplemente una coincidencia circunstancial ni un efecto colateral de su prolongada existencia. Por el contrario, constituye uno de los ejes más reveladores para comprender la naturaleza compleja y resiliente de esta organización. Es una conexión profundamente significativa, que pone de manifiesto una interconexión dinámica y bidireccional, donde la Yakuza no solo actúa como un agente que moldea activamente las estructuras sociales, económicas y políticas del entorno en el que opera, sino que también debe ser entendida como un producto histórico, resultado de siglos de evolución bajo las condiciones específicas que han marcado la historia del Japón. El feudalismo, la restauración Meiji, la guerra, la ocupación americana, el auge económico del siglo XX, y más recientemente, la era de la globalización y la hipertecnología. Desde sus orígenes, que se remontan a los tequilla, vendedores ambulantes, y bakuto, jugadores, del periodo Edo,
la yakuza se ha desarrollado en paralelo a los cambios sociales del país, adoptando formas de organización que no solo respondían a las necesidades internas del grupo, sino también a vacíos dejados por el Estado o a contextos de marginación estructural. De este modo, la organización fue integrándose a los márgenes de la legalidad y a los intersticios de la sociedad, ocupando un espacio ambiguo entre la criminalidad, la protección informal, el nacionalismo, e incluso el activismo político en momentos clave de la historia japonesa. Esta posición intermedia entre lo legal y lo ilegal ha permitido a la yakuza desarrollar una identidad singular, difícil de clasificar desde las categorías tradicionales del derecho penal o la criminología clásica. La organización ha sabido establecer códigos de conducta propios, inspirados en parte por el Bushid, el antiguo código de honor de los samuráis, los cuales han sido adaptados para fortalecer la disciplina interna y garantizar la cohesión del grupo. Estos códigos, transmitidos oralmente o por medio de rituales iniciáticos, dictan comportamientos, lealtades y consecuencias, formando una ética interna que rige todos los aspectos de la vida del miembro yakuza, desde su apariencia física hasta su comportamiento público. Esta ética, aunque muchas veces contradice los valores de la sociedad dominante, proporciona un marco moral alternativo que legitima sus acciones ante sus pares y fortalece su sentido de propósito. Asimismo, los rituales tradicionales, como el sakazuki, ceremonia de iniciación con sake, el yubitsume, mutilación de los dedos como acto de penitencia, y los elaborados tatuajes irezumi, cumplen funciones sociales y simbólicas de primer orden. No solo refuerzan los lazos internos, sino que también operan como marcadores de identidad, separación y pertenencia, diferenciando a los miembros de la organización del resto de la sociedad. Estos rituales, cargados de dramatismo y significado, imbuyen cada gesto de una dimensión sagrada, ritualística, que recuerda el carácter casi religioso que asume la pertenencia al grupo. El uso de símbolos visuales, emblemas, jerarquías y una estética propia, como el vestir sobrio, los trajes negros, la conducta comedida en público, refuerzan aún más esta identidad colectiva, convirtiendo a la yakuza no simplemente en una red delictiva, sino en una especie de subcultura organizada, dotada de normas internas, sistemas de valores, lenguajes propios y un fuerte sentido de continuidad histórica. Esta identidad le ha permitido operar no solo como una organización criminal, sino como un actor con presencia simbólica dentro de la cultura popular japonesa, influenciando películas, novelas, manga, videojuegos y hasta ciertos discursos políticos. Pese a su carácter ilegal y su involucramiento en actividades delictivas que abarcan desde el narcotráfico hasta la extorsión y el lavado de dinero, la yakuza ha mantenido, y en algunos casos, cultivado deliberadamente, vínculos con aspectos profundamente enraizados en la sociedad japonesa. Esto incluye conexiones con empresas legítimas, funcionarios públicos, partidos políticos locales e incluso sectores de la policía, que en diferentes momentos históricos han recurrido a la organización como forma de controlar o mediar en conflictos sociales, especialmente durante épocas de alta inestabilidad o crecimiento desmesurado del capital. Este entrelazamiento entre crimen, poder y tradición convierte a la yakuza en un fenómeno que no puede ser entendido en términos puramente criminales, sino que debe ser abordado como una estructura sociocultural compleja, cuyas raíces están profundamente insertadas en el tejido histórico del país. Incluso en contextos de creciente presión legal y vigilancia pública, la organización ha sabido mantener su cohesión interna gracias a la fuerza de su identidad cultural, demostrando que la criminalidad organizada no solo se sostiene por medios económicos o coercitivos, sino también, y quizás sobre todo, por la creación de narrativas compartidas, símbolos, lealtades y valores que otorgan sentido y pertenencia a sus miembros. En términos económicos, la yakuza ha evolucionado de actividades criminales tradicionales a formas más sofisticadas de influencia y control, involucrándose en sectores legítimos mediante prácticas que oscilan entre la inversión, la extorsión encubierta y la manipulación financiera. Este entramado económico les permite sostener un poder que va más allá de lo inmediato y visible, impactando en decisiones empresariales, urbanísticas y políticas que moldean la sociedad moderna. La relación con el poder político, aunque velada y a menudo negada oficialmente, ha sido documentada a través de alianzas estratégicas y vínculos con figuras públicas, lo que les permite proteger sus intereses y ampliar su influencia en diferentes niveles. Culturalmente, la yakuza también se ha infiltrado en la imaginación colectiva, representada en el cine, la literatura y otros medios de comunicación, a menudo romanticizada o demonizada, pero siempre como un símbolo de un Japón que lucha entre tradición y modernidad, ley y desobediencia, orden y caos. Esta representación mediática contribuye a perpetuar su imagen, y en cierto sentido,
a legitimar su presencia como parte de la identidad cultural contemporánea, aunque sea desde una posición ambivalente. Por lo tanto, el fenómeno de la yakuza es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado puede integrarse y coexistir con estructuras sociales complejas, desafiando las categorizaciones simples y mostrando que su existencia está entrelazada con procesos históricos, culturales, económicos y políticos que requieren un análisis profundo y multidimensional. Esta organización, con sus contradicciones internas y su capacidad para adaptarse a los tiempos, continúa siendo un actor relevante y enigmático dentro del panorama global, simbolizando las tensiones y desafíos que enfrentan las sociedades modernas frente a la criminalidad organizada y su relación con el poder y la cultura.